¿Cómo vos empezaste a descubrir esta filosofía? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo llegás a hacer un cambio de vida, ¿no es cierto? Perfecto. Yo soy de Uruguay, de un lugar que se llama una colonia de suizos. Y empecé desde muy joven, tenía 14, 15 años. Yo tenía una banda de rock. Y entonces como que teníamos, la banda nos llevó a buscar otra realidad, digamos, de lo planteado en este sistema, y lo expresábamos a través de la música. Y como siempre leí mucho, empecé a leer sobre esta filosofía del Vedanta, el Tantra, el budismo, y bueno, eso fue impactando en mi persona, porque yo hasta ese momento solo protestaba, digamos. Ajá. Te dedicabas a la protesta y a la queja. Claro, la queja que era a través de la música. A través de la música. Y bueno, y entonces dije, bueno, pero para quejarme con algo, eso fue mi conclusión en ese momento, para quejarme de algo que es muy obvio para mucha gente, tengo que buscar una solución primero, porque solo la queja, porque si no... Exacto. No nos lleva a nada. Exactamente, entonces empecé a buscar dentro de la filosofía, pasé por la filosofía de los griegos, por el budismo, el taoísmo, y bueno, en realidad he leído muchísimo de todo, y entonces ahí encontré en el yoga, la meditación y la filosofía de la India. En una época donde no había mucho material, hoy lo googleamos y aparece algo. Hoy lo googleás y aparece mucho. Aparece mucho. En ese momento en Uruguay estaba la dictadura recién salida, igual que acá. Era un tema tabú. 87, era un tema tabú, inclusive conflictivo, problemático, porque como que atentaba también todo lo que era un pensamiento libre o diferente, ya atentaba directamente contra el gobierno en general. Y las doctrinas religiosas también. Mucho más todavía, porque las doctrinas de acá eran las que más predominaban, digamos. Claro. Y bueno, me decías que empezaste a leer, a buscar libros. A buscar, y entonces encontré una persona enfrente, que era una persona argentina, justo que había vivido en la India muchos años, que era un monje, el Swami Maunyananda Saraswati, que el nombre de nacimiento era Don Roque Nasi, y yo trabajaba en una escribanía, y enfrente esta persona estaba con estos telas como las mías, pero naranja. Entonces yo era el loco del frente, el loco, el demente de enfrente. Y bueno, entonces surgió una relación con él, porque yo le llevaba tortas que me daba la mamá del escribano que yo trabajaba, le hacía pasteles y eso para él, y este hombre siempre me decía que yo había nacido para otra cosa, no para tocar música ni para ser escribano. Yo iba a estudiar escribanía. Tenía inclusive el pelo muy largo y estaba muy... Y bueno, entonces una vez, yo siempre digo, un pensamiento cambia tu vida. Una vez él me dijo que ya vas a venir a mí y no va a ser por traerme un pastel o una torta, y yo pensaba que tenía otras intenciones, digamos, entonces... no te acercaba. No me acercaba mucho, y bueno, y después empecé con problemas de dolor de espalda, y entonces dije, bueno, ya que estoy con este hombre, como también era una persona muy particular para la época, porque en un sentido era un rebelde social también, porque un monje en esa época, que con una mentalidad hasta un poco anarquista, digamos, entonces era como un impacto bastante fuerte en un pueblo de suizos. Y bueno, entonces él siempre nos enseñó, primero empecé yo, después empezó a ir la banda en general. Ajá. Y entonces nos dio una forma de entender la vida que, voy a decir esto, una dirección para cómo entender la vida, que hasta ahora le sigo buscando el hilo, ¿no? Claro. Fueron los primeros pasos, fue una salita de 5, un primer grado de lo todo que hoy estás transitando. Del Vedanta y el Tantra, que bueno, que a nosotros nos ayudó también para lo que después empezamos a componer así en la música, pero además también para darle un sentido más profundo a la propia vida. ¿Y algunos de tus amigos de la banda también? Quedaron todos como personas, sí, en diferentes lugares, pero sí. Sí, como que en un momento yo creo mucho en el llamado de tu propia conciencia, y cuando llega no puedes dar la espalda a eso. Tal cual. Bueno, y después de ese paso... Al poco tiempo yo, seguí transitando un tiempo con él, y después de un tiempo me fui a la India, y estuve un tiempo bastante largo allá, muchísimos años. Me hice monje, me ordené monje con un maestro hindú, que ahora tiene 102 años. ¿Aún vive? Sí, y entonces, y bueno, yo ahí como que
primero cursé los primeros años lo que sería el discipulado, y bueno, hasta ahora, ¿no? En realidad uno nunca deja de ser discípulo, y en realidad siempre somos maestros y discípulos a la vez. Y entonces con este Swami, yo estuve muchos años con el Swami Kaivalyananda, y bueno, en realidad lo tomé como un referente espiritual y como mi propio padre. Y para nosotros también ahora acercarle a nuestra gente, a nuestro público, ¿cuál fue esos primeros pasos que te fue guiando este vecino? Y bueno, lo que él, primero empezamos a practicar yoga, meditación, y después nosotros teníamos mucha curiosidad por su estado sereno. Y como yo vivía 220 y más allá, exacto, hasta ahora, ¿no? Aún hoy. Entonces me daba mucha curiosidad la paz de él. Y entonces yo inclusive pensaba que fumaba algo, por eso estaba así. Y en realidad después entendí que era la paz de su mente, de sus emociones. Que no es necesario fumar nada. Nada para estar en paz. Entonces ahí empezamos a indagarlo a él, cómo lograba o cómo tenía ese estado, y él poco a poco hizo un trabajo muy sutil sobre nosotros. Entonces nos empezó dando técnicas a modo de regalo, por decirlo de alguna manera, en la medida que nos íbamos despojando de vicios. Entonces, primero nos empezó a hablar de las drogas, nosotros consumíamos todo tipo de drogas. Entonces, si ustedes quieren practicar esta técnica, bueno, tienen que parar con esto. Si quieren otra cosa, tienen que parar con esto. Entonces, lo primero que abordamos el vegetarianismo. Después, bueno, disminuimos el alcohol, la droga y el tabaco al mínimo y a cero. Sí. Entonces ahí pudimos, como no es la palabra, pero escalar o entrar, adentrarnos más en lo que era más profundo de lo que él tenía para brindar, pero habían como condiciones que no eran religiosas, pero sí lógicas. Claro. Que incluso las entendiste mucho después, a lo mejor, exactamente, ¿no? Porque, por ejemplo, el respeto a la vida era el punto que entendí años después. Sí. El no intoxicar el cuerpo, porque se entiende que el cuerpo es algo prestado para evolucionar, y como es algo que no te pertenece, no podés castigarlo. Claro. Y así como un montón de conceptos de que en realidad tanto cualquier tipo de droga como lo que sea, siempre son salidas de un sufrimiento oculto. Exactamente. Vamos a retomar esto. El cuerpo es algo prestado. Sí. Para evolucionar. ¿Para evolucionar qué? La conciencia. Nosotros somos almas enamoradas, todos. El tema es de qué. ¿De qué nos enamoramos? Si te enamoras mucho del mundo, el universo queda fuera. En el principio. Si te enamoras mucho del universo, el mundo queda fuera. Entonces el amor es por el universo y por el mundo. O sea que hay que lograr un equilibrio. Exactamente. Como todo en la vida. El amor por la divinidad y el amor por todo lo que respira. Por lo terrenal. Exactamente. Si separás el mundo del espíritu, la división produce dolor, la unidad produce placer. ¿Alma y espíritu es lo mismo? Sí y no. Sí, no. Hay como a veces diferencias. Para los orientales, el alma es esa esencia divina y el espíritu es esa alma manifestándose acá. El alma es la esencia divina. Y cuando está dentro del cuerpo, tiene forma de manifestarse, como en la forma del sentir, de las atracciones, las repulsiones. Es el espíritu. Para algunas culturas, como los griegos, es al revés, pero el concepto es más o menos, más allá de la terminología. Claro. El espíritu sería como la forma de vos, por eso es el espíritu de tal cosa, y el alma es como las entrañas, lo más profundo, lo que le da vida. ¿Y de dónde viene esa alma? Esa alma viene de nosotros, somos seres finitos que emanamos de un ser infinito, que las religiones le han llamado Dios, universo, lo que sea, Alá, Jehová, Buda, Shiva, Krishna, lo que sea, Yahvé. Pero esa fuente divina o esa energía que es inentendible para el ser humano, nosotros somos como chispas de ese gran fuego, y que en esta manifestación, en este mundo, estamos dentro de su escenario, pero separado de él o de ella, porque para los asiáticos esa fuente es femenina y masculina. El alma, entonces, tiene parte femenina y masculina. Sí, dentro vos sos femenino y masculino dentro de vos. Claro. Como en este mundo. Por otro lado,
La energía femenina tiene determinados atributos y la energía masculina tiene otros. Y eso va más allá de hombres o mujeres. Se refiere a la energía en sí mismo y no al cuerpo. No a lo físico. Exactamente. ¿Y qué pasa con esa alma cuando encarna, ¿no? Ahí está, cuando encarna nosotros, hoy justo le decía un poquito en la charla que vos estuviste un rato antes en el curso que estamos dando sobre filosofía, sí, que se define la vida como una experiencia separada de la fuente, de la divinidad, o también una escuela para aprender a amar. Son las definiciones básicas que se hacen en la India. Entonces, nosotros en un punto, el alma eligió tener una experiencia separada de la fuente. Es como, imagínate que vos eras chico y te elegís una experiencia separada de tus padres, que nosotros lo hacemos siempre, sí, cuando somos adolescentes. Exacto, sí. Entonces, estar encarnado o estar en este tiempo, en la Tierra o en cualquier planeta, es tener una experiencia separada de eso que es la fuente del amor divino, del amor humano y divino. Entonces, cuando venimos acá, la ilusión del mundo o este escenario que le llamamos vivir, nos ilusiona, nos confunde y nos lleva de un lado al otro. Entonces nos llenamos de deseos y entonces primero querías una experiencia cortita y cuando querés ver, hace 1000 años que estás en esa experiencia. Claro. ¿Me explico? Y ahí entra el concepto de la reencarnación y todo eso, pero es como, querés probar esta agua, pero también querés aguas de la sierra, después querés agua, no sé, del Paraná, y después querés agua del Himalaya. Sí, sí. Entonces cuando querés ver, pasás toda la vida buscando el agua. Entonces de la misma manera el alma es eterna buscadora de placer. Los asiáticos definen el alma con 3 atributos que son muy interesantes. Sat, Chit y Ananda. Eterna, consciente y siempre feliz. El alma es eterna, consciente y siempre feliz. Sí. Cuando está en el cuerpo es Asat, Achit y Nirananda, porque el cuerpo es temporal, inconsciente, la conciencia le da la presencia del ser, e infeliz si no está la presencia. El cuerpo está muerto, lo cual el alma no está dentro, es Asat, Achit y Nirananda, o sea, lo opuesto. Entonces, estas 3 cosas vos las vas a buscar, todo ser vivo, no solo los humanos, buscamos, por eso la muerte nos hace tanto ruido, porque en lo profundo no creemos en ella. Entonces tenemos que instalar un programa que no es real. La gente dice, fulano de tal se fue, porque no creemos en la muerte. Y a nadie le gusta la ignorancia. Para los orientales, conciencia y conocimiento es igual. Alguien que tiene conocimiento tiene conciencia, y alguien que tiene conciencia tiene conocimiento. Claro. Y por último, la búsqueda de la felicidad. A nadie está orgulloso de estar infeliz. No. Esas 3 cosas las vamos a buscar como seres espirituales siempre. Por eso nos gustan las cosas permanezcan, para dar la eternidad, que las cosas sean claras para aportar el conocimiento y sentirnos plenos para aportar el anando de la felicidad. ¿Y cómo logramos sentirnos plenos? Cuando todo lo que todos buscamos, todos queremos aparentemente ser felices. Sí. Cuando corres la cortina entre vos y el alma, que es la falsa identidad que nosotros tenemos para estar en este mundo que los orientales le llaman ahamkara, y en la terminología griega es el ego. Claro. Que es aham, yo. Y kara, lo que no soy. Entonces, no soy yo. Es una construcción que yo construí con mis pensamientos, mis emociones, para poder darle sentido al alma dentro de este envase o de este cuerpo. Por ejemplo, y ahí entran todos los roles, como padre, como hijo, como argentino, como uruguayo, como hombre, como viejo, como joven. Esos son todo designaciones que la mente le pone al ser humano para poder manifestarse acá. Por eso un iluminado que lleva el ego a cenizas ya no queda mucho tiempo acá, porque no tiene agarres. Los agarres pertenecen al mundo de la identificación. ¿Y cómo callamos ese ego? Observando el ser. Por ejemplo, por eso, vos que haces este programa así, me imagino que la gente viene a hablar sobre la meditación, sobre la observación, sobre la mantralización, la autoindagación, el autoconocimiento. Siempre haciendo en la India se conoce esto como neti neti. Esto no, esto no. ¿Qué significa esto? Vos, si querés
sacar esa cortina entre vos y el bienestar o la plenitud, decís, este placer que yo busco, ¿aporta a mi evolución como alma o solo es un placer temporal? Y en ese discernimiento podés hacerlo en la vida práctica. Sí. Y después obviamente que hay técnicas como el yoga, la meditación, los mantras, que van apaciguando el nivel de velocidad de la mente para que el ser se muestre. Por eso un santo o alguien avanzado en el espíritu es atractivo, porque tiene el ser vomitado. Mientras que alguien, por eso nosotros, sí, cuando alguien tiene un campo mental muy agitado, generalmente nos produce rechazo. Sí. Cuando la mente está en calma, yo me acuerdo que Saibaba siempre decía, ¿qué ven en atractivo en mí? Si soy un morocho que no siquiera soy lindo. Claro. Pero el alma de él estaba muy casi en la boca. Afuera. Entonces, lo que nos atrae unos con otros, lo que me atrae de vos es tu alma. Es más, a veces nos enamoramos de una mujer o de un hombre, o de una mujer de un hombre o lo que sea, sí, sí, y lo que nos enamora es el ser. Claro. Nosotros lo confundimos con el cuerpo. Con lo físico. Pero lo que por eso alguien es muy... No pasa por ahí. Claro, alguien puede ser muy feo físicamente, sí, pero es muy atractivo. Es muy atractivo. Eso, ¿y cómo se manifiesta? ¿El alma? Esa alma. O sea, niveles vibracionales. Por ejemplo, sí, una persona cuando más conexión tiene con el alma, más paz tiene, más amor tiene, más compasión tiene. Todos los sentimientos nobles que viven en el corazón humano se manifiestan cuando conectás con ese ser, porque los hindúes dicen que el alma vive en el corazón y se manifiesta en todo el cuerpo en la forma de la conciencia. El vehículo físico, como la casa del alma, es el corazón para los hindúes. Para los japoneses es el hígado. Ajá. Entonces, por eso yo digo yo, y voy al corazón. Sí. No digo yo, o yo. Entonces el alma y la forma de ver que hay presencia álmica en un ser es que hay conciencia, que sabe que acá está la mano, la otra, el estómago, las piernas, y el vehículo físico de esa conciencia es la sangre. ¿No? Los asiáticos siempre tienen algo espiritual, pero hay una fundamentación física atrás que respalda lo que se dice. Como por ejemplo el hígado. Claro. El hígado es el carácter del ser humano. Por eso la gente toma alcohol para alterar el carácter. Cambia el carácter. Exactamente. Claro. Y lo procesa en el hígado. Hay gente que termina con una cirrosis y sí, nunca tomó alcohol, porque tiene un problema de carácter grave, sí, y implota, sí, en el hígado. ¿Entendés? Entonces, sí, y esa alma tiene muchas formas. Vida, mientras el alma está en el cuerpo, el cuerpo se mueve, duerme, come, respira. Por eso en la India no se habla de muerte, se dice fulana o fulano dejó el cuerpo. Dejó la habitación donde vive. Ese vehículo. Como un vehículo. Es un vehículo que necesitas, es interesante esto, que necesitas tantos vehículos de acuerdo a la cantidad de deseo que querés cumplir. Por eso Buda dijo, el deseo es la causa de la esclavitud. El deseo es la causa de la esclavitud. Cuanto más deseos hay, más deseos terrenales tenga, más cuerpo necesitas para satisfacerlos. Claro, un auto, una casa, un cuerpo. Hay gente que tiene 80 años y tiene más deseo que un niño de 15. Entonces necesita morir y volver a nacer para que el cuerpo, tener un cuerpo nuevo, joven, un traje nuevo, más sano, para poder seguir cumpliendo esos deseos. Este es el concepto del Vedanta y el Tantra, que acá se conoce como reencarnación, o Punarjamna le llaman en sánscrito, que significa, más que reencarnación, transmigración. Nosotros somos como de una botella salió agua, transmigró para este copa, y ahora está transmigrando para mi estómago, digamos. Claro. Está mutando de envase, sí, pero es la misma agua. Es la misma agua. Vino viejo en botellas nuevas, dicen los hindúes. Ajá. ¿Y cómo hacemos para conducir este cuerpo, este vehículo? ¿De dónde lo conducimos? Porque si lo conducimos de la mente, lo conducimos del ego, lo conducimos desde la conciencia. La mente es la mejor amiga del alma o la peor enemiga. Por eso en la India se dice que la mente, se le dice la loca de la casa. Ajá. No es tu mujer la loca de la casa, no, es la mente. Es la mente.
y que hay muchas adentro. A veces hay mentes dentro de cuerpos masculinos. Entonces, la mente, todas las prácticas asiáticas son para lograr que la mente se vuelva la amiga del alma y no la amiga del ego. ¿Y cómo amigamos a la mente con el alma? Cuando le das a la mente lo que ella busca y el ego la trampea, paz. Si vos le das, las técnicas son para que la mente baje la velocidad. Entonces, si baja la velocidad de la mente, disminuyen los deseos, las aspiraciones, disminuye el enojo, y si la mente está en paz, el alma muy fácilmente quiere salir. Por ejemplo, si yo voy a tu casa, sí, y tu casa es pacífica, quiero volver siempre. Si venís a mi casa, que es el cuerpo, y la rectora de esta casa está en paz, mi alma se expresa. Bien. Que son metáforas que son prácticas. Sí, son prácticas. O sea, si vos querés que tu ser emane amor, paz, conciencia, estabilidad, tenés que volverte más el testigo de la mente y no correr detrás de su velocidad. Porque el ego es la falsa identidad que la mente construye para poder vivir. Entonces conoce los deseos del alma y conoce los deseos del cuerpo y hace un lindo combo. Y generalmente el combo tira hacia lo burdo, hacia el mundo. Claro. ¿Y cómo callamos la mente? Bueno, hay muchas técnicas como la meditación, las asanas, el pranayama, la mantralización, la alimentación, buena compañía, eso es muy, muy importante. Elegir la buena compañía. Exactamente, tener una buena compañía. Se dice que tener una buena compañía es tener un tesoro. Eso es un dicho de hindi. Que tener buenas compañías son más ricos que tener tesoros. Y eso parece una cosa fácil de lograr y no lo es. No. Porque una buena compañía te conduce a buenos lugares. Se conducen mutuamente a un buen lugar. Mi maestro me decía, quiero que tu compañía sea mi paraíso. Es un dicho que me lo decía a mí, me sentía con una gran responsabilidad. Claro. Que tu compañía sea mi paraíso. Yo en él sí lo encontraba el paraíso. Yo decía, no creo que él me encuentre ese paraíso. Y lo encontraba. Y no sé, ponele que sí. Monumentalmente lo encontraba. Entonces, que tu compañía sea mi paraíso, que el cielo sea vos. Este es el concepto hindú de que no hay un cielo en otro lugar, pero el cielo es ahora. El paraíso está acá o no está en ningún lugar. Está en tu alma. Exactamente. Hay que encontrarlo. Si encontrás esa alma, vivís en el paraíso. Entonces, por eso los santos son el paraíso en la tierra. Aparece San Francisco de Asís y está el paraíso. Y está el paraíso. ¿Y qué pasa cuando nos cruzamos con gente tóxica, con esas almas que vibran? Bueno, podés, si tenés la suficiente integridad. También no solo tenemos que estar en la comunidad con las gente almas, espiritual, con las vibraciones afines, sí, sino sí, con las otras también, para que aprendan y aprender de eso. Sí, la gente tóxica, la mayoría de la gente tóxica viene a enseñarte cómo no ser. Bien. Ahí vos decís, yo no sé cómo quiero ser, pero así no. Sé lo que no quiero. Y por otro lado, una persona que camina el camino del espíritu, como incrementa el nivel del amor, incrementa el nivel de compasión. Y la compasión es amor en acción. Por eso el budismo habla tanto de la compasión también. Porque cuando vos decís yo amo, entonces llevo el amor a mis acciones. Entonces, ¿cómo llevo el amor a mis acciones? Si yo tengo amor en mi vida, te voy a brindar herramientas o voy a tener actitudes hacia tu persona que incrementen el nivel de tu bienestar. Eso se llama compasión. Karuna en sánscrito, que es cuando llevo ese entendimiento y ese amor que puedo experimentar de la fuente divina al bienestar hacia mis propios hermanos. Entonces, cuando entendés ahí, esa gente tóxica puede serlo con todos, pero no lo va a hacer con vos. ¿Y eso se puede llevar a la práctica en lo cotidiano? O sea, sí. ¿O hay que estar vestido así? No, esto solamente es para recordarme a mí que tengo que mirarme. Claro. No es para los demás, es para mí esto. Sí. Entonces, sí se puede, siempre y cuando vos no tengas el juicio de que puedas desintegrar el juicio de que esa persona tóxica hay que rechazarla, porque esa persona tóxica ante todo es un llamado de atención de su conciencia para que lo miren y lo puedan ayudar a direccionarse. Eso es
la visión de ¿Y compasión. no podemos esperar que la persona tóxica cambie? El cambio empieza por vos. Bien. Sé que vos el cambio que quieras ver, eso decía Gandhi. El cambio. Cuando uno cambia, cambia donde. Exacto, por eso cuando vos, me imagino que te interesaste con estos temas, esto nos pasó a todos, las personas que no cooperaban a tu bienestar se empiezan a ir como de una forma misteriosa. Y no es misteriosa, sino que vos le estás sacando el misterio a la vida, entonces todo aquello que no coopere para sacarle eso profundo se va. Entonces no hay que despojarse de nada. Y empezás a traer otro tipo de personas. Otro tipo de gente, otras vibraciones. Sí, porque como tu frecuencia es diferente, la frecuencia cambia. O sea, todo en el universo se mueve por frecuencia. Eso los humanos le llamamos amistad, pareja, hijo, nación. Pero incluso hay parejas tóxicas. Sí. Y amistades tóxicas sí, también. porque las frecuencias son tóxicas. Similares. Y claro, y se conectan desde lo tóxico. Es como hay venenos que combinados con otros venenos se vuelven peor. Se potencian. Exactamente. Entonces, como hay la miel combinado con otras cosas, se vuelve más dulce y más rica todavía. Claro. Pero por ejemplo, la miel, si se calienta, se vuelve veneno. Se vuelve tóxica, el yogur lo mismo. Entonces, por eso se le explica la Ayurveda, la medicina de la India. Entonces, hay personas que tienen un grado de toxinas psíquicas, físicas, emocionales, mentales, pero si justo se encuentran con alguien más tóxico, la toxina puede aumentar. Si encuentran a alguien con poca toxina, quizás la desintegran. Pero un yogi, o un vedantista, un tántrico, nunca ve problema en la toxina. Ve que la toxina es solo la sombra que tiene que abrazar para poder llegar a la luz. ¿Y por qué nos aferramos a eso, ¿no? A la toxina. A la toxina. Y porque hemos naturalizado el dolor. La toxina en una relación produce dolor. Claro. Y como lo normal en esta manifestación es sentirse mal, está en el campo social, si vos te sentís muy bien, sos un pájaro raro. Claro. Mi maestro siempre decía, hoy lo decía a la tarde. ¿Cómo te van a andar riendo por la calle? Por ejemplo. Y sin razón, además, terminar en el manicomio. Sí. Entonces, por eso es que el Swami siempre decía a mi maestro, si vos en la oficina decís que te sentís muy bien, alguien se va a encargar que te sientas de lo contrario. Claro. Porque está naturalizado sentirse mal para poder comprar el mundo de la materia. Nosotros nos anestesiamos sintiéndonos mal. Si yo me siento muy mal, entonces cambio el auto todos los años, claro, porque se me va la vida, parece, si no. Sí. O cambio de ropa todo el tiempo, o lo que sea, porque eso me da identidad. Cuando yo entiendo de que mi bienestar pasa por cómo me siento adentro, puedo ser una persona de muchísimo bienestar económico o una persona sin nada. Y siempre me voy a sentir bien, más allá de donde esté. Claro. No puedo estar siendo un príncipe o un mendigo y siempre me voy a sentir bien. Nuestro bienestar no tiene que depender de lo externo. Exactamente. Siempre es de adentro. El camino es hacia adentro. Y sí, y siempre el bienestar o el malestar lo experimentas adentro. ¿Y cómo ingresamos? Adentro. Primero tenés que aceptarte que vivís adentro. Bien. El primer camino para ir hacia adentro es aceptar, la aceptación sería en todos los niveles, de que soy humano, de que estoy sufriendo, de que tengo falencias, de que tengo virtudes, de que tengo vicios, de que tengo comportamientos acertados y equivocados. Cuando entro en el camino de la aceptación, ahí puedo caminar hacia adentro. Pero al aceptarnos tenemos que hacernos cargo. Eso. Porque si solo aceptás, es como que solo sabés que estás enfermo, pero no haces nada por curarte. Claro. Una persona inteligente es, desde la aceptación empieza su camino de sanación. Cuando Occidente nos enseña a taparnos. Claro. El que se esconde más lindo es el que supuestamente mejor se siente, y en realidad no. En Oriente es el que más se descubre, es el que mejor se siente. Y por eso, para sentirnos más lindo, tenemos que comprar la hamburguesa más rica, la anestesia y anestesio más dulce, y el auto más caro, y el... Sí. Me anestesio, porque si solo me quedo sentado en el campo mirando el cielo, quizás me descubro. Claro, sí. Y me dan entretenimiento y distractores permanentes. Salís a la calle y es todo el mundo de distractor. Por eso, si vos ves, todos los monjes de la humanidad siempre han tenido tapada la cabeza, como para hacer foco, para estar enfocados. Como los caballos que llevan miran en una sola dirección.
que sigue muchos caminos, no sigue ninguno, decía Buda. Por eso la espiritualidad, inclusive con el tiempo, no te deja ser más gris. Por eso Jesús dijo una cosa muy fuerte: a los tibios los vomito. Entonces, en un punto, la espiritualidad es, en un momento, está solo vos y la senda. Y todo lo demás lo ves como un decorado lindo. Mientras que al comienzo, el decorado es lo más importante y la senda es como una especie de hobby. Claro. ¿Me explico? Sí. Una persona, por eso en el concepto mismo cristiano o en la India, Anu en sánscrito o en la iglesia se conoce como feligrés. Una cosa es el feligrés, que es el seguidor, y otra cosa es el discípulo. El discípulo es aquel que está comprometido. Y el feligrés solo sigue porque quiere mejorar, pero le pone un poquitito de horas a la semana o al mes. El discípulo le pone la mayor cantidad de horas al ser y al mundo. Siempre digo lo mismo: para Oriente el mundo decora y la vida es el ser. Bien. Para Occidente la vida es el mundo y el ser decora. Exactamente. Y me decías, me nombraste a Jesús, me nombraste a Buda, me nombraste a Krishna. A Shiva, pero yo iba a la iglesia cuando era chico, pero no me nombraban a Jesús, pero no me nombraban a Shiva y a Buda y a Krishna. ¿De qué se trata esto? Bueno, para los asiáticos, para la India, a esa fuente absoluta que los humanos le llamamos Dios, universo, o lo personalizado como Jesús, Shiva, Krishna, Buda, estamos siempre hablando de la misma energía que en diferentes culturas se le dio diferente nombre, y que lo más interesante de todo eso es que siempre hablan de una virtud o de una cualidad de esa fuente. Por ejemplo, Alá, que le dicen los musulmanes, significa el más grande. Nadie es más grande que Dios. Claro. Yahvé, ¿no? Y así Adonai, como le dicen el judaísmo, que significa el innombrable, porque nadie puede tener acceso. Sí. Krishna en la India, el más hermoso, el más bello. Entonces, podemos nombrar a Jesús, podemos nombrar a cualquier avatar o cualquier nombre divino, y Asia no tiene conflicto porque estamos nombrando a la misma fuente con diferente rol, diferente comprensión, o a veces una cuestión simplemente idiomática. Claro. Por ejemplo, la palabra Cristo y Krishna vienen de la misma raíz. Kris, que significa en sánscrito redimir. Entonces, Oriente no tiene conflicto. Para un asiático, tener en un altar a Shiva y a Jesús no hay conflicto. Claro. Porque estamos, vos como padre, sos papá, para tu mujer sos el marido, para tu hijo sos su padre, para tu madre sos el hijo, pero los roles le van dando nombre. Mi hijo te puede decir mamá, papi, tu padre, pero siempre sos vos. Entonces se lo denomina la fuente con diferentes nombres de acuerdo a lo que lo representaron en diferentes partes del planeta, pero no hay conflicto frente a eso. Por eso que incluso las religiones han generado tanto conflictos entre ellas, ¿no? Exactamente, porque lo que el Tantra y el Vedanta plantea es espiritualidad, que es un hilo muy delgado entre espiritualidad y religión. Claro. La religión generalmente tiende, no lo digo que todo, todas ni todos, tiende a ser separatista, o a intentar monopolizar la verdad, mientras que la espiritualidad integra a la vida del individuo, de cualquier cultura y cualquier civilización, lo que eleve su conciencia y su amor divino. Que Jesús nos hablaba de eso precisamente. De hecho hay citas de Jesús que son literales de un libro que se llama el Bhagavad Gita, que es como la Biblia de la India, que son literales. Literales. O sea, como que, porque agua es agua, acá y en Japón. Claro. Entonces la iluminación espiritual o el estado de conciencia superior, no importa las palabras, de hecho siempre tienden a volver burdo lo que no se puede explicar. Es como el amor explicado deja de ser amor. Claro. Entonces, no es amor. Si tengo que explicártelo, no es amor. Por eso generalmente cuando alguien te pide que explica, la explicación suena vacía. Claro.
o insatisfactoria. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, para Oriente no hay conflicto entre, por ejemplo, Buda significa aquel que está despierto, Shiva quiere decir aquel que es benévolo. Siempre hablamos de la misma fuente con diferente nombre, sencillamente por una cuestión idiomática y de comprensión de esa etapa X de la humanidad. Bien. Como por ejemplo los indígenas le llaman el gran espíritu, por la comprensión. Y sí, el gran espíritu es él, o ella. Entonces, por eso es que no hay conflicto para Asia. Yo cuando vivía en la India íbamos a las festividades cristianas, a las iglesias vestidos de monje. Ajá. No había inconveniente, no. De hecho, acá en Rosario hay una persona que es de Sri Lanka, hindú, digamos, que es católico, el padre de Ignacio. Exactamente. Entonces él es de nacionalidad, entonces no hay conflicto. El punto es, el conflicto está en cuanto el humano quiere monopolizar esa verdad o quiere captar adeptos. No respetemos la diferencia. Cuando hay respeto, está todo bien. Inclusive hay un dicho de la India que dice Achintya Veda Aveda Tadva, unidad en la diversidad. O sea, tenemos que unirnos a pesar de la diferencia. Es maravilloso. Y eso es muy integrador. Por eso el Vedanta y el Tantra es universalista, y no, lo digo con mayúscula esto, se lo digo a todos. ¿Qué frase para que esté en el Congreso, ¿no? Sí, unidad en la diversidad, que eso nosotros lo decimos siempre cuando hacemos los eventos acá y en Rosario, unidad en la diversidad. Sí. La riqueza de alguien, es cuando puede integrar la diferencia. La diferencia. Porque en la igualdad es más fácil de integrarla. Sí, obvio. Ahí no hay trabajo para hacer. Entonces, yo he estado, por la gracia divina, he estado en parlamentos de religiones, y siempre lleva al mismo punto los grandes problemas de la vida, el sufrimiento, la muerte, la vida después de la muerte, todos llegan al mismo punto. Sí. A veces la metodología puede variar, pero vos podés llegar acá de muchas maneras. En auto, en helicóptero, en avión, en tren, pero estás envenenado igual. Dijiste la muerte y la vida después de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? Para los asiáticos, creo que para toda la humanidad hay vida después de la muerte. Inclusive hasta las religiones que hablan que no existe la reencarnación, se cree que se va a vivir en otro lugar. Siempre habla de la vida eterna. Exacto, siempre se habla de la vida. Lo que pasa es que en Oriente se habla de la transmigración del alma, para cuando estés lo suficientemente limpio puedas acceder a esa eternidad. Es un poco la diferencia, pero todo el mundo, inclusive hoy le decía en el grupo, cuando dábamos el curso a la tarde, que nosotros creemos de alguna manera en el léxico colectivo de la humanidad, hablamos de que fulano de tal se fue cuando alguien muere, como que no murió, claro, o nos dejó, pero partió o lo que sea. Entonces, como que la vida no tiene un opuesto. Eso es un dicho de los Upanishads muy profundo. La vida no tiene un opuesto. ¿Y qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa con nuestra alma que estuvo habitando este cuerpo? Y bueno, ¿a dónde va? Los asiáticos tienen una visión que es muy similar a la filosofía de Occidente. Obviamente que Asia como habla de la transmigración, habla de que estás un X tiempo y volvés a tomar, el alma vuelve a nacer en otro cuerpo para seguirle el camino. Es como que estás en primero y ahora estás en segundo, hasta que te recibís, digamos que sería como la iluminación. Y a veces repetimos. Repetimos porque, bueno, a veces estamos 2-3 años en primero. Claro. Cuando no aprendes algo, estás en primero un par de años. O sea que nuestra alma viene a aprender. Sí, a aprender, y una vez que vos te iluminás o te elevás o te baja el Espíritu Santo, como se habla en otras religiones, una vez que vos naciste, tuviste esta experiencia humana, que puede ser una sola experiencia para algunas religiones, o muchas experiencias para otras, y lográs volver a conectar desde el amor con esa fuente, no naces más en este mundo. A no ser que vengas, como vino Jesús, como vinieron Buda, vengas con una misión de darle luz a la humanidad. Pero vos no sos un prisionero de este mundo. Es como cuando el alcalde y los guardias entran a la cárcel, pero ellos no están presos. Claro. Entonces, una persona como Cristo, como Buda, no están presos en este mundo. Ellos vienen a darle un poco de orientación. Estamos como en el correccional acá.
Entonces ellos vienen a darnos un poco de luz, marcan la senda y se despiden. Por eso en la India un avatar no nace, se usa una palabra que se llama Shamna, aparece y desaparece. Por eso Jesús no tuvo nacimiento físico, y Krishna tampoco. En muchos avatares hay padres físicos que lo cuidan hasta que llegue el momento de que él tiene que dar la misión y tiene que redirigir la humanidad. Pero hasta antes aparecen, que se dice en la India. Incluso lo de Jesús fue muy poco tiempo donde él estuvo predicando. Muy poco, prácticamente un muy año, poco tiempo. Años. Sí, y en una semana cambió el destino de la humanidad. Claro. ¿Por qué? Porque son seres mandados por esa fuente de amor que es el dueño de todo lo que ves y de lo que no ves también. O sea que cualquiera de nosotros puede hacer cambios trascendentales en muy corto plazo, proponiéndonos. Sí, proponiéndonos, y para poder hacer este cambio primero se usa la palabra vasana, que significa deseo, ¿no? Y después debe el deseo. Sin deseo no hay cambio. Y después del deseo viene la segunda, que es como ya la etapa más de limpieza, que es el desarrollo de la voluntad para sostener el deseo del cambio. El desarrollo de la voluntad para sostener el deseo del cambio. Sí, por eso en la India se usa una práctica que se llama el sadhana o el sadhana, que es: me levanto temprano por la mañana y hago prácticas, pero para eso tengo que desarrollar la voluntad, porque el ego quiere dormir, para ir a trabajar mismo tengo que tenerla desarrollada. ¿Y me tengo que acostar temprano? Exactamente. Sí, mi maestro siempre decía, el problema no es levantarse temprano, es acostarse. Entonces, cumplir las horas de sueño. Exactamente. Entonces, vos, para poder sostener un camino de espiritualidad, tenés que desarrollar la voluntad, porque... Bien. La pereza no nos lleva a un camino de espiritualidad. No. Es más, la pereza no nos lleva a ningún camino. No nos lleva a ningún lado, tal cual. Porque si vos querés comprarte la casa, tenés que desarrollar la voluntad o de ahorrar dinero, de trabajar, porque desde la pereza, a no ser que tengas una herencia, no la vas a tener. Sí, absolutamente. Entonces, la pereza se considera una de los principales obstáculos en el desarrollo de la vida humana. Bueno, hablábamos de la muerte, que esta alma se eleva, y cuando vuelve, reencarna. Sí. En cualquier cuerpo, ¿dónde reencarna? Sí, hay 3 teorías sobre la reencarnación en Oriente. Una es la que menos se cree, pero la que menos se acepta, que es que una vez que pasás por los 4 reinos, las 3 teorías tienen el mismo, es igual en esto: mineral, vegetal, animal y humano. Los 4 cumplen con lo mismo. Pero una vez que la primera, que es la que menos se acepta, digamos, cree que cuando vos llegás al humano no bajás más. Bien. Reencarnás como humano hasta que te salen las alas de ángel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el angelito ese. Sí. Entonces, pero nacés como humano. Esa es la que menos se acepta. Después está la otra que manejan mucho los tibetanos, que es mineral, vegetal, animal, humano, 108 oportunidades humanas hasta que te despiertes. Si no despertás, descendés. Volvés a ser mineral. Esa es un poquito más aceptada, y la que más acepta es la tercera que voy a decir, que es mineral, vegetal, animal, humano, y como la naturaleza te da un cuerpo de acuerdo a los deseos que tenés. Bien. Por ejemplo, si vos que tenés muchos deseos de X cosas, por ahí el cuerpo humano no puede satisfacerlos. Entonces necesitas un cuerpo apropiado. Claro. Entonces morís y nacés en ese cuerpo para poder satisfacer el deseo. Es como vos vas a la tienda y comprás lo que vos querés con tus deseos, a no ser que te vendan, que muchas veces te venden, no comprás. Exacto. Mi padre me enseñó, cuando vayas a comprar, comprá, no que te vendan. Sí, tal cual. Entonces, con tus deseos, comprás el próximo nacimiento. ¿Y qué pasa cuando nacemos en un cuerpo con alguna problemática o es una evolución que tenemos que tener? Sí, una evolución. Hay que aceptar que, por ejemplo, hay una persona, ahora no me acuerdo el nombre, quizás vos te acordás, que no tiene ni piernas ni brazos, viaja por el mundo dando cursos. Que hace natación. Ahí está, y tiene familia. Tampoco recuerdo el nombre, pero... Y tiene un grado de aceptación de la vida muy profundo. Sí.
y de mucha gratitud. Sí. Porque para él el cuerpo no es un problema. No fue un problema. Entonces, cuando nacís con una dificultad, mismo tenés un accidente y te quedás con alguna sintomatología o algún problemita, en la medida que lo aceptás, lo podés ir manejando y revirtiendo muy profundamente. Yo he conocido muchísima gente, tuve una experiencia en mi vida hace muchísimos años, una persona que era inválida, una niña hindú, y con las técnicas terminó caminando y estaba desahuciada a nivel de la medicina, sí. Pero ella decía, mi experiencia y mi evolución es superior a cómo está mi cuerpo, y eso la llevó a que ahora es médica. Pero puede caminar. Y es médica. Qué fantástico. Y estaba desahuciada. Entonces, va a depender de que vos le creas poco al condicionamiento y potencies más tu infinito. ¿Y cómo hacemos para aceptarnos, no? Porque yo soy gordo, soy petizo, soy chueco. Perfecto. Si te concebís como un cuerpo físico solamente, te va a condicionar: soy petizo, soy gordo, soy frío, soy argentino, soy uruguayo, soy mujer, soy viejo, soy joven. Esos sánscritos se conocen como upadis, que son designaciones falsas de la mente humana. Ahora, si vos te considerás un ser espiritual, ser viejo, ser gordo, ser joven, ser flaco no es un problema. Es trascendente. La habitación roja o verde cambia a la persona y no. Si para dormir apaga la luz. Exactamente. Entonces, tu casa puede ser de ladrillo o de piedra, pero lo que yo voy a visitarte a vos, no a los ladrillos. Claro. ¿Entendés? Entonces, sí. El sentirse de flaco, gordo, viejo, joven, es también un escenario social para poder vender la industria, claro, de la cosmetología, la ropa, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Entonces, que nos imponen ser lindo, ser alto, ser delgado, ser rubio. Tener un modelo social aceptado por el sexo opuesto especialmente, sí, que responda a eso. Entonces, por eso hay que operarse de todos lados para ser aceptado por el sexo opuesto, pero tu vida sigue siendo vacía muchas veces. Y sí. Hay gente muy bella que físicamente no está dentro de ese paradigma o de ese chip social, pero es muy hermosa. Y hay gente tan millonaria que lo único que tiene es dinero. Exactamente. Es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Plata. Yo conocí gente, muchos monjes, muchos ascetas en la India, que eran muy ricos y físicamente tenían solo su túnica, y a veces ni eso, a veces desnudos. Entonces, la riqueza, como decía Diógenes, se ve del ser humano es de lo que puede prescindir, no de lo que tiene. Claro, exacto. No es pobre el que más tiene, sino el que menos necesita. Exactamente. Mismo cuando Diógenes iban a los mercados, él decía: cuántas cosas lindas que yo no necesito. Que yo no necesito. Y era como una bomba para la gente de la época. Vivía en un barril como el Chavo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es un punto que es esa aceptación. Para vos poder aceptarte primero, por ejemplo, acá se concibe en términos generales de que vos sos un cuerpo físico y que tiene por ahí un alma, más o menos, no todo el mundo, pero sí, más o menos la filosofía. En Oriente es al revés. Vos sos el alma que tiene un cuerpo. O sea, no somos un cuerpo físico con un alma, sino un alma transitando una experiencia terrenal. Eso. Entonces, es la misma entrada a la casa, pero una es por la entrada de la puerta mayor y la otra por la puerta del fondo. O sea, cuando vos te concebís como un alma, mi maestro siempre decía: sos un ángel, tenés que aprender a ser humano. Claro. Ángel ya sos. Exactamente. No hay que divinizarse, hay que traer la divinidad al humano. Al humano. Que esto es una cosa muy interesante. Para Oriente, el hombre se llena de papa. Papa en sánscrito significa pecado. ¿No? Entonces se llena de pecado o de atentado contra el universo, contra las leyes cósmicas, cuando no puede traer la divinidad a la experiencia humana. Entonces, para Oriente no hay tanto que divinizarse, no. Hay que traer la divinidad a las relaciones, a la comida, al abrazo, al sol, a la tierra, a todo lo que ves. Cuando traes y a todo eso le pones lo divino, la vida humana se vuelve paraíso. Y para que las relaciones sean así de divinas, porque
son conflictivas por ahí las relaciones, por las discusiones, por la lucha, el despojo. Porque somos universos chiquitos. Porque busco ver quién es el culpable. Sí. La culpa y el miedo siempre han sido los grandes tabúes de la humanidad y los grandes medios de manipulación. En Oriente se cambia la culpa por la responsabilidad y el miedo por el amor. Bien. Hay solo dos cosas en la vida, amor y miedo. ¿Dónde querés pararte? Entonces, por eso viene Jesús y tiene tanto amor que desintegra el miedo. Por eso Jesús le decía a los discípulos, ¿por qué temer si yo estoy acá? O sea, estando Él, no hay miedo. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo 3 hijos. ¿Verdad? 3 hijos. Cuando tus hijos eran chicos, vos podés estar en una calle o en un barrio muy peligroso, vamos a poner esa palabra, y esto es una metáfora que es linda, pero tu hijo te agarra de la mano. Y lo paradójico de todo esto es que vos sabés el barrio, el que tiene miedo sos vos. Sí. Él no. Pero ¿por qué él no tiene miedo? Porque él está agarrado de la fuente de su amor. Claro. ¿Me explico? Sí. Si vos te agarrás de la fuente del amor, el miedo queda fuera. El amor nos quita el miedo. Sí, porque el miedo es un tabú para no experimentar el amor. Por eso cuando te enamorás, lo primero que dice presente es el miedo. Claro. Esta chica no es para mí, esto no es para mí, me enamoro de mi trabajo, pero no me va a ir bien. Y si me deja, y si me deja, sufro. Eso. El miedo es exactamente, el odio no es el opuesto del amor. De hecho, el odio para los orientales es una mutación del miedo. Antiguamente los reyes empezaban a tener miedo que el rey vecino los conquistara, entonces lo empezaban a odiar. Claro. Entonces, la espiritualidad es pararse en el mundo del amor. Y donde hay amor no hay lugar al miedo. Porque si vos estás, como en el ejemplo que te di de tu hijo, él está agarrado de su papá, que su papá es su fuente de amor, de protección, de todo. Si nosotros nos agarramos del papá divino, o del padre divino, de la madre divina, no hay nada que pase que él no esté sancionando. En la India hay un dicho que dice, ni una brizna de pasto se mueve sin el consentimiento divino. Claro. O sea que el que te produce dolor está siendo sancionado para tu propio crecimiento.